buenas noches. Comenzaron las clases. Bueno, por ahí todavía queda alguna jurisdicción en la cual las discusiones siguen. Pero de cualquier forma, me pareció importante empezar a hablar de qué va a pasar con los chicos en el colegio, para qué los chicos van al colegio. ¿Cuántas veces usted dijo, y a los chicos le enseñan poco, no le enseñan nada? Ahora, tenemos todos aquel criterio de los chicos van al colegio a aprender a leer y escribir. Claro, esto, algunos dicen, bueno, pero ahora los chicos van al colegio a los 6 años y no fueron al jardín anterior y los chicos ya saben bastantes cosas, por ahí saben leer, por ahí saben escribir palabras. Pero ¿sabe qué? El chico cuando comienza su vida, lo primero que tratamos de que diga es papá o mamá. Mejor dicho, mamá primero y después papá. Entonces, el individuo, el ser humano, comienza hablando. Ahora, en el colegio, en la escuela, en el transcurso de todos los estudios, en el transcurso de su vida, ¿quién le enseña a hablar? ¿Alguna vez había pensado en esto? Bueno, este va a ser el tema de nuestro programa de hoy, porque hemos visto una cantidad de temas, de aspectos que nos parecen muy significativos para intercambiar ideas. ¿Con quién? Con uno de los hombres que se viene destacando hace muchos años, pero públicamente ha empezado a aparecer en el último año, yo diría con más énfasis, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras. Muy buenas noches. Comenzaron las clases. Bueno, por ahí todavía queda alguna jurisdicción en la cual las discusiones siguen. Pero de cualquier forma, me pareció importante empezar a hablar de qué va a pasar con los chicos en el colegio, para qué los chicos van al colegio. ¿Cuántas veces usted dijo, y a los chicos le enseñan poco, no le enseñan nada? Ahora, tenemos todos aquel criterio de los chicos van al colegio a aprender a leer y escribir. Claro, esto, algunos dicen, bueno, pero ahora los chicos van al colegio a los 6 años y no fueron al jardín anterior y los chicos ya saben bastantes cosas, por ahí saben leer, por ahí saben escribir palabras. Pero ¿sabe qué? El chico cuando comienza su vida, lo primero que tratamos de que diga es papá o mamá. Mejor dicho, mamá primero y después papá. Entonces, el individuo, el ser humano, comienza hablando. Ahora, en el colegio, en la escuela, en el transcurso de todos los estudios, en el transcurso de su vida, ¿quién le enseña a hablar? ¿Alguna vez había pensado en esto? Bueno, este va a ser el tema de nuestro programa de hoy, porque hemos visto una cantidad de temas, de aspectos que nos parecen muy significativos para intercambiar ideas. ¿Con quién? Con uno de los hombres que se viene destacando hace muchos años, pero públicamente ha empezado a aparecer en el último año, yo diría con más énfasis, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras, el doctor Pedro Luis Barcia. Te agradezco mucho. Y después, a fin del programa, le voy a dar una novedad, una noticia que seguramente a usted le va a gustar. Lamento, Ricardo, no ser presidente de la Academia Argentina de la Oralidad para desarrollar mejor el tema. No, pero de cualquier forma, no existe esa Academia de Oralidad. No, pero tendríamos que crearla. Tendríamos que crearla. Yo creo que sí. ¿Por qué es tan importante este tema? O por lo menos esto que yo mencioné te resultó atractivo. Porque el 90% de la actividad del hombre en lo privado y en el seno de su casa, a lo largo de toda su educación y en la vida social, se da por la oralidad, no por la escritura. La presencia del discurso oral en la boca del hombre es fundamental desde la comunicación elemental en su casa hasta la democracia. ¿Con qué nos encontramos? En estos momentos, los padres y la madre tienen que trabajar, el chico en los momentos que está en casa está solo, no tiene posibilidad de diálogo, se han reducido en las mesas familiares, inclusive donde hay recursos económicos, se ha sustituido la mesa familiar por mirar televisión juntos, y en la mesa familiar que era tan importante porque yo, como este séptimo hijo, sin ser lobizón, porque hay 2 mujeres en medio, nos encontramos
con que aprendíamos a hablar, argumentar en la mesa, defendernos frente a los más grandes, defender situaciones, pelearnos pero con suavidad porque el cachetazo del padre estaba presente. Entonces, esta escuela de la mesa familiar para nosotros fue muy formativa. En segundo lugar, nos ejercitábamos cuando íbamos de pesca, andábamos en bote, en discutir sobre distintas cosas y manteníamos un ritmo en todo esto, o en los campamentos. Esto se ha ido perdiendo cada vez más, en el hogar casi no hay diálogo, el chico entra a la escuela y si se le enseña a leer y escribir, tienen la mitad ganada. Pero, ¿qué pasa con hablar y escuchar? Es lo que no se enseña, y es difícil enseñar a hablar, porque el único modelo que tiene el que quiere hablar es otro que habla. Y aquí el docente es el que tiene que tener la encarnación del modelo. ¿Y qué está pasando con el docente? La misma formación que le damos al docente, no es culpa de él, sino de nosotros que formamos docentes y que formamos profesores formadores de docentes, no tienen discurso fluido, discurso preciso, no una cosa verborrágica, sino una cosa precisa, elegante, clara, con buena exposición. Y al no tener este modelo vivo todos los días, porque ¿qué pasa? Cuando hay ese modelo vivo, usted va robando oficio, como quien dice. Entonces... Va copiando. Va copiando el otro. Va copiando, va asimilando. Claro, es como el que aprende a bailar mirando de afuera, los pasos, y después los practica solo y después termina bailando. En esto de robar oficio, que es una expresión española muy vieja, está muy claro que es la base del conocimiento empírico que usted pueda tener. Aunque usted no le enseñen, si tiene buenos locutores delante, va aprendiendo la cosa. Y con el tiempo usted va firmando su modelo. Si después a esto se le suma una enseñanza, una ejercitación organizada en el colegio, usted aprende a hablar. Lo que pasa es que es muy difícil la corrección del discurso oral porque hay que conocer muy bien el sistema para decir qué no conviene decir, qué está mal. Y eso nuestros docentes jóvenes, por culpa nuestra, no de ellos, no lo tienen. Yo he visto, y seguramente usted también, lo que decía el doctor Barcia, desde el punto de vista en la casa, el diálogo, en la mayor parte de las casas, el diálogo no existe. Y entonces ese diálogo implica, claro, a veces pasan las cosas al revés, porque me estoy acordando de algo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa, mi mujer, cuando teníamos nuestro hijo chiquito, ella argumentaba y le explicaba el porqué de cada cosa. Y algunas amigas le decían, te vas a arrepentir con el tiempo. Claro, ¿por qué? Porque en definitiva, ¿qué pasaba? Y hay momentos que uno, mi hijo de 33 años, armado, formado en ese esquema. Argumenta, cuestiona y discute. De que todo tenía que estar argumentado y fundado. Así tiene que ser. Hoy, cuando vos les planteas algo, el tipo sale con todos sus argumentos y expuestos de una forma determinada que vos decís, che, terminémosla. Es que, aunque se nos vuelva en contra y nos exija más, así tiene que ser. En principio, Ricardo, vamos a ver lo que pasa con el chico, que el preguntón de los 4 años. ¿Por qué vuela la mosca? Porque tiene alas. ¿Por qué tiene alas? Y esto sigue encadenadamente hasta que usted tiene 2 posibilidades. O seguirlo esto, o darse vuelta y leer el diálogo, o taparle la boca. Entonces, es preferible siempre el seguir la explicación. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el chico? Entra en la escuela y se convierte en un elemento un sistema que únicamente le permite contestar. No le mantiene la pregunta ni le excita la pregunta, no conviene, desestabiliza la clase un poco. Entonces, ¿en qué se convierte la educación argentina? En el arte de responder. A, punto, pregunta, A', respuesta. Los exámenes son así, los exámenes orales han desaparecido, podemos volver sobre esto después, me parece interesante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El arte de preguntar lo matamos en el chico, en la escuela, ya en la escuela primaria. Y tenemos que resucitarlo en la escuela, en la universidad, porque si la universidad no enseña al chico a cuestionar todo lo que se le propone, cuestionarlo buenamente, como le enseñaba fundadamente tu mujer a su hijo, ¿cierto? Se argumenta así, se dice así. Es que esta escuela de razonamiento es lo que lo hace un buen ciudadano al muchacho. Ahora, ¿por qué vos dijiste antes que no se forma a los maestros desde el primario para enseñarle a los chicos en este enfoque? Ese problema de formación, digamos, ¿qué soluciones tiene? Este problema de formación es el problema fundamental del país. Hace poco, por televisión, una lectora con buena voluntad censuraba, yo he dicho, la lacra de la formación docente. Lacra significa estrictamente las huellas que deja una enfermedad.
La viruela, como Juan Moreira dice, picao de viruela, Juan Moreira tiene una lacra en la cara, es el resultado de la reforma educativa mal aplicada, que inicialmente comenzó bien con el proyecto que se mandó a las cámaras. En la Cámara todo esto se pervirtió y salió lo que tenemos como GBI polimodal. Entonces, a partir de allí, la formación docente es la clave de la revolución educativa. Por eso es que el ministro Filmus ha hecho una comisión de notables para ver cómo soluciona el asunto. Por eso la directora de escuelas de la provincia de Buenos Aires quiere formar una universidad de formación docente. A mí me parece que esto no es correcto y puedo discutirlo, pero hay una preocupación seria. ¿Por qué? Porque la raíz de todo está en que no formamos bien al docente. ¿Por qué? Porque ¿quién forma al docente en los institutos superiores de formación docente? Un profesor. ¿De dónde sale el profesor? De la universidad. En la universidad, ¿cuándo le enseñaron a alguien a cómo se enseña la lectura y la escritura, a hablar y a escuchar? Porque nos hemos olvidado todavía del escuchar, que es importantísimo. La escucha atenta, como dicen los lemas, que no, el chico lo ha perdido. Estamos en presencia de personas que son directamente anóticas. Estos términos hay que usarlos siempre en televisión. Hay que usarlo en televisión para hacer prestigio. Uno es presidente y tiene que sostenerse. Pero ahora yo te voy a preguntar, mirá, yo no sé qué quiere decir eso, y seguramente usted... Acabo de inventarlo, pero bien inventado. An es negativo, otos, oído, que no tiene oídos, que no está ejercitado. Mirá, antes que nada hay que observar una cosa. El chico a los 9 años tiene un 90% de atención. A los 15 años tiene el 70% de atención. A los 18 años tiene un 30% de atención. O sea que le vamos anulando la capacidad de atención, y eso es un tema que después podríamos considerar en la universidad, cómo hacemos para rescatarlo con ejercicios. Pero volvamos a anterior. La universidad no forma docentes que sepan, que estén capacitados para enseñar lectura, escritura, comentario de texto, hablar y escuchar. Bueno, vos sabés que esto a veces algunos amigos me han dicho, lo repetís demasiado, olvídate de eso, y lo sigo insistiendo, y es esto: la universidad como formadora de recursos humanos no tiene política propia de formar sus propios recursos humanos. Es cierto. Y este es uno de los temas que a mí me parece dramáticos. Y a esto le sumo otra nota de la Universidad Argentina, de la cual yo soy hijo, ¿cierto? Todos nos formamos en ella. Soy profesor de la Universidad de La Plata hace 35 años, egresado. Yo nunca fui a una educación privada, siempre estuve en la educación oficial como alumno y como profesor. Ahora hace poco me he incorporado a la privada. Pero quiero decir esto: a nosotros se nos enseñaba más en nuestra universidad antigua a tratar la realidad del aula, más práctica de aula. ¿Cuál es una nota que está faltando? La universidad es autista, no tiene contacto con las realidades y los problemas. Por ejemplo, la reforma educativa no pasó jamás por la Universidad de La Plata, por ejemplo. Pese a los esfuerzos que hizo Biol cuando tomó el decanato, se encontró con que nadie tenía interés en esto y no estaba motivado. Entonces, las realidades del país, la deuda externa, pasó por la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, en aquella discusión muy sabrosa que hicieron, pero en el resto es ignorado. Entonces, ¿para qué medio prepara la universidad? Ahí hay un problema que hay que plantearse, que está en la Constitución peronista del 49, que después fue anulado, que es la regionalización de la universidad. La universidad tiene que preparar para universal, de acuerdo, que es una de sus excepciones, pero también para el servicio regional. Yo te voy a proponer que ¿Es honesto esto? ¿Es honesto? Sí, por supuesto. Bien. No, es que vamos a seguir hablando de la universidad, pero vamos a dedicarle el párrafo entero a la universidad. Yo aprendí, hace muchos años también, cuando dirigí una revista, cuando hacíamos la selección de los textos o de los artículos, de un gran maestro que tuve, Carlos Raimondi, que leía un artículo y, por supuesto, venía el artículo de Pedro Barcia y yo decía, sí, lo publicamos. Tal cual, con razón lo decía. Tal cual. Me parece muy bien. Bueno, a veces no debía ser tal cual. No sería de Pedro Barcia. Y entonces, Carlos Raimondi se lo llevaba el fin de semana y el día lunes nos juntábamos con él y me decía, mira, cuando